Muy buenas tardes a todos. Hoy es el 31 de enero del 2025 y este grupo tiene el gusto, el honor de tener a Eduardo Lora de nuevo con nosotros y él nos va a hablar de la anatomía de la concentración del ingreso en Colombia. Eduardo, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias Armando y Marta, que son los que organizan estos eventos de manera tan eficaz y pues gracias a todo el mundo, todos los que están aquí. Me alegra mucho ver tantas caras conocidas y espero que podamos tener una conversación sobre este tema, que creo que es un tema bastante central y en muchos aspectos poco entendido. Sin embargo, voy a ponerme aquí mi pantalla. Ustedes dirán si estoy transmitiendo. Sí, señor. Muy bien. Quiero, sin embargo, antes de empezar con el tema de la distribución del ingreso, hacerle una breve publicidad a mi libro, de los colombianos somos así. Ustedes me oyeron en alguna charla hace unos meses sobre algunos pedazos de este libro cuando lo estaba preparando, y el libro ya está listo. Entonces, pues aprovecho esta ocasión para hacerle una brevísima publicidad. Básicamente, este libro es una especie de introspección en la mente de los colombianos basado por supuesto en estadísticas de todo tipo, especialmente en encuestas, pero todo tipo de estadísticas. Y es una introspección para tratar de explorar como la identidad de los colombianos en muchos aspectos, saber qué nos motiva y qué no, qué valores defendemos, en qué creemos, qué aspiramos a hacer, cómo trabajamos, qué no hace falta para hacer, etcétera. Con un aspecto muy importante y es el de, eh, el de que no solo que nos tratemos de entender a los que somos formamos un grupo homogéneo, sino de entender a otros que son distintos, por su identidad étnica, por la forma como participan en política, por su rol en la sociedad, etcétera. Entonces, esa es, digamos, como la motivación del libro. Eh, Estoy tratando de bajar aquí, pero no lo logró. Ok. Y entonces el libro está pues estructurado básicamente en dos grupos de capítulos. Hay un primer grupo de capítulos que se refiere a dimensiones de la vida de los colombianos: la familia, el uso del tiempo, la religión, el estudio, el trabajo, la política, la felicidad. Lo que ustedes me oyeron hace unos meses fue como una especie de síntesis de los capítulos de la familia y la religión. Y luego, en la segunda parte del libro, se tratan grupos de colombianos por separado: los LGBT, las etnias, los viejos, los criminales, las élites. Entonces, esa es básicamente la estructura del libro. Va a estar en librerías desde el 1 de marzo. Por supuesto, también se puede comprar para despacho por Mercado Libre o Kindle o lo que sea. Y vamos a tener algún evento que está todavía por definirse en sus detalles en la Filbo, a las cuales pues ustedes están más que invitados a llegarles los detalles del evento oportunamente. Entonces, bueno, esa era mi parte publicitaria. Ahora sí vamos entonces a la sustancia de lo que es esta reunión. Eh, yo quiero hacer una presentación relativamente breve para que tengamos tiempo de discutir sobre la anatomía de la concentración del ingreso en Colombia. Y al poner este título, lo que quiero es hacer énfasis en los aspectos estructurales, ¿no? Como lo que está debajo de la superficie que vemos en las estadísticas que usualmente se mencionan. Y este es básicamente una presentación que va a ser un artículo que va a salir en unas pocas semanas en la revista Desarrollo y Sociedad del CEDE de la Universidad de los Andes. La motivación básica para este tema, eh, pues ustedes la conocen, pero la presento aquí en esta estadística, y es que Colombia es una de las sociedades más desiguales del mundo. Y no solamente eh, eh, eso es grave en sí mismo, sino que se ha consolidado como una de las más desiguales. Si uno va a los 90, Colombia ocupaba el puesto 15 eh, en, entre los países más desiguales. En la década siguiente pasó al puesto 6 o al puesto 8, y en la actualidad estamos quizás en el primero o de los primeros, ¿no? Esto depende pues obviamente de cuántos países hayan reportado su información.
Y eso, como ustedes lo ven aquí, es en gran medida el resultado de que mientras que en el promedio de los países o en el país mediano la concentración del ingreso ha tendido a caer y está en niveles mucho más bajos, ¿no? Ginis de 39% y que han caído a 34%. El de Colombia se ha mantenido alto y prácticamente sin cambios. Vamos a estar hablando mucho del Gini y quienes no son economistas no necesariamente entienden este concepto. Es un concepto muy sencillo que básicamente va de 0 a 100 o de 0 a 1. ¿Qué nos dice qué tan concentrado el ingreso? Es la distribución del ingreso. Si la distribución del ingreso es perfectamente plana, igual para exactamente todo el mundo, entonces el Gini sería 0. Y si la concentración del ingreso sería tal que una sola persona o una sola familia estuviera recibiendo todos los ingresos, la concentración sería 100 o 1. Entonces, niveles por encima de 50 se consideran alarmantes, ¿no? Esos son realmente niveles extraordinarios. Los países desarrollados en general tienen niveles del 35 y el 40%. Estados Unidos ya es un caso un poco crítico dentro de los países desarrollados. Muy bien, esa es la motivación de por qué este tema es tan importante y tan urgente en Colombia. Por alguna razón me quedo aquí varado, quién sabe cuál será. Eh, ¿Aló? ¿Qué pasó? No, que se queda varado mi pantalla. Quién sabe cuál es la razón de esto. Vamos a ver. Culpa de Petro. Posiblemente. Laura, quizá pasar con el mouse en vez de con la flechita. Sí, lo está haciendo con los dos. Tampoco. Tampoco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál es la razón de por qué? A ver, quitémosle esta cosa de aquí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a usar el Gini mucho. No es la única, obviamente, el único indicador de la concentración del ingreso. Hay otros, por ejemplo, estoy poniendo dos, que son la relación de ingresos de quienes están en el percentil, digamos, 90 con respecto a los que están en otro percentil más bajo, digamos, el percentil 90 respecto al 10. O el percentil 90 respecto al 50, etc. Lo que este cuadro muestra es que algo que es importante tener en mente, y es que la concentración del ingreso es mayor en las ciudades, sobre todo en las ciudades capitales, que en el resto de las zonas urbanas o en las zonas rurales. Entonces, ustedes ven aquí el coeficiente Gini es mayor en las ciudades y los otros indicadores lo mismo. Y los indicadores nacionales, pues algunos de ellos son una especie de promedio de los otros, pero no el Gini. El Gini total puede ser mayor que el Gini de cualquiera de los componentes porque hay diferencias de ingreso entre los grupos, ¿no? Entonces, las ciudades en general tienen ingresos promedios más altos que las zonas rurales y por lo tanto, o que las demás urbanas, y por lo tanto, cuando uno las pone todas juntas, la concentración del ingreso aumenta. Entonces, eso, digamos, es, es básico tenerlo en mente. Muy bien. Cuando se habla de concentración del ingreso, el Banco Mundial, los datos que más publica o los datos que a uno le llegan del DANE, etcétera, básicamente se están refiriendo a la concentración del ingreso disponible per cápita del hogar, es decir, cuál es el ingreso de un hogar, se divide por el número de personas y entonces es el ingreso per cápita de los hogares y con esa medida se calcula la distribución del ingreso para toda la sociedad. Uno también está muy acostumbrado y seguramente uno tiende a pensar en la concentración del ingreso arrancando por los ingresos laborales. Entonces, son cosas distintas, se parecen mucho a la hora de la verdad, pero vamos a ver cuáles son las diferencias y algunas de ellas pueden ser importantes. Entonces, en los ingresos laborales de los ocupados, en Colombia la concentración del ingreso es del orden de Gini, del orden del punto 50. Y cuando uno pasa gradualmente a hacer el cálculo de los ingresos ya de per cápita del hogar, pues se da cuenta que el Gini va aumentando. Si uno pasa de los ocupados a solamente los jefes del hogar, o pasa a los ingresos laborales, todos los del conjunto del hogar per cápita, y luego a los ingresos primarios, etcétera,
el Gini va aumentando. Como bien lo sabemos, además, el Gini en Colombia, que eso es una cosa increíble, el Gini en Colombia aumenta con las pensiones, que las pensiones están peor distribuidas que los ingresos. Y solo hay una pequeña disminución del Gini en la última etapa, en la que uno ya va a llegar a los ingresos disponibles del hogar cuando incluye las transferencias y los impuestos. Y hay una pequeñísima disminución de la concentración porque pues esto mejora poquitico el promedio de los ingresos y ayuda a los grupos más bajos. Entonces, ese es como la gran mensaje que dice, mire, no importa qué medida de ingreso tome usted, la concentración que va a encontrar en Colombia es altísima. Ese es, digamos, como el punto central. Y uno, desgraciadamente, se deja mucho distraer por las fluctuaciones. Que si el Gini subió respecto al año pasado. Sí, hay una cierta fluctuación. Aquí trata de construir una serie bastante larga. Y uno ve pues que en general la concentración del ingreso ha estado bajando o bajó hasta durante más o menos 10 años, como hasta 1917. Y luego desde entonces ha tenido una tendencia ascendente, pero en realidad si uno se fija en el eje de esto, esos valores todos son altísimos, o sea, estas son variaciones muy pequeñas y uno no debería distraerse tanto en preocuparse si hay una pequeña subida o bajada, esto sabemos que está posiblemente relacionado con el crecimiento, etcétera, pero más allá hay cosas mucho más profundas y uno tiene que preocuparse es cómo es que siempre es tan supremamente alta la concentración del ingreso en Colombia. Ahora, algo que es increíble es que no solamente, y todo lo que he contado hasta ahora es con datos de las encuestas de hogares del DANE, uno tiene no solamente la concentración de todos estos ingresos que uno observa en las encuestas de hogares, sino una concentración aún mayor del ingreso en ingresos que no se observan en las encuestas de hogares, que son básicamente gran parte de los ingresos de capital. Y esto muestra el tamaño de lo que uno no ve con las encuestas de hogares y por lo tanto uno no ve con las estadísticas usuales que le muestran sobre concentración del ingreso. Por ejemplo, si uno toma los percentiles más altos de ingreso, que aquí los estamos mostrando desde el percentil 90 hasta el percentil 100, y ve cuáles son los ingresos de eso, pues tiene que, estos son pesos, entonces uno tiene pues que sí, que aumentan de, qué sé yo, de 300.000 o 200.000 pesos en el percentil 90 a más o menos, o un millón, digamos, a más o menos 10 millones en el percentil 100. Entonces uno decía, ok, en Colombia el percentil 100, que seguramente son todos los que están aquí viéndome a mí, las personas que están en el percentil 100 ganan más o menos 10 millones de pesos al mes. Bueno, sí, pero eso es según las encuestas de hogares que no captan muchos otros ingresos. Cuando uno corrige todas las omisiones que tienen las encuestas de hogares y las ajusta a que le den los valores que corresponden con las cuentas nacionales, resulta que los ingresos de los percentiles altos son muchísimo mayores, especialmente los más altos, 90, 98 al 100. Entonces, por ejemplo, el ingreso per cápita en el percentil 100, que aquí aparece como 10 millones de pesos según las encuestas de hogares del DANE, cuando uno le hace todas las correcciones para que sea consistente con las cuentas nacionales, resulta que son ingresos del orden de 50 millones de pesos mensuales per cápita del hogar, ¿no? Entonces, a un hogar de 4 millones, de 4 personas, estaremos hablando de que esas personas ganan 200 millones al mes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando realmente de cifras muchísimo más grandes de lo que habla, de lo que muestra la encuesta. Y eso lo que significa es que si uno trata de descomponer el Gini, es decir, en qué etapa de esas que le mostré, en que uno va aumentando a partir del ingreso laboral y después incluye los otros ingresos por capital, por arriendos, pensiones y transferencias, etcétera. Si uno descompone en esos pedazos cómo es que se crea el Gini final, esto sería, punto 56, esto sería lo que uno tendría con los datos de la encuesta de hogares, Gini de punto 56, pero cuando uno hace las correcciones para que se ajuste a los datos nacionales totales, uno pasaría a un Gini todavía más escandaloso del que hemos hablado. En vez de tener un Gini de punto 56, tenemos hablando de un Gini de punto 65, que es verdaderamente escandaloso, ¿no? Y la composición de la desigualdad cambia
fuertísimamente, que es esta bloque anaranjado que hay aquí. Mientras que en los datos de las encuestas de hogares, que son los que todo el mundo usa, las desigualdades o los ingresos de capital responderían solamente a un pequeño aumento, a una pequeña parte del Gini, esta parte naranja. Cuando uno hace los cálculos completos, resulta que una parte enorme del Gini eh, se debe a las desigualdades de los ingresos de capital, tanto como las desigualdades de los ingresos laborales. Perdón, Y, Eduardo, ¿nos sí, cuentas otra vez las fuentes que permiten, digamos, completar la información? sí, sí, esto es importante. Tengo que volver a subir. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, Nano? Básicamente, eh, nos paramos aquí en cada uno de los componentes que se necesitan para calcular los ingresos disponibles per cápita del hogar, que es el último renglón. Y esas cosas son, primero que todos, los ingresos laborales de todo tipo. Luego, el resto de los ingresos primarios, que son básicamente los ingresos de capital. Luego las pensiones, luego las transferencias y los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno coge y compara el total que le da, según la gran encuesta integrada de hogares, de esos valores, claro, expandidos con la representación que tiene cada individuo, y lo compara con el valor que corresponde en cuentas nacionales. Y los ajusta proporcionalmente. No hay una forma mejor de hacer esto. Y de hecho esto lo que hace es, digamos, hacer una distribución que en cierta medida subestima la concentración, porque uno está diciendo, mire, la parte que no observo está distribuida como la que sí observo de ese mismo componente, que es, digamos, una estimación muy conservadora. Que claro, la parte que uno no observa de, qué sé yo, los ingresos de capital, posiblemente está más concentrada que la parte que uno sí observa. Pero aún así, pues es como obtiene, como pasa entonces de los valores de la gran encuesta integrada de hogares a los valores de, por ejemplo, estos que estoy mostrando aquí, en los percentiles más altos, que es donde las correcciones son realmente mayores. ¿Aclaro eso, Nano? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, como ven, el origen de la concentración del ingreso en Colombia es distintísima a la que le sugieren a uno las encuestas de hogares del DANE. Y esos ajustes que hay que hacer han ido aumentando con el tiempo. Entonces, aquí muestro cuáles serían los valores iniciales. Por ejemplo, el ingreso primario, tenemos estos Gini de concentración según la encuesta integrada de hogares. Pero una vez que uno hace los ajustes para ajustar a cuentas nacionales, pues uno tiene estos valores que son mucho más altos y que tienen brechas, distancias con respecto a los valores iniciales que han ido aumentando. O sea, en otras palabras, cada vez es más importante hacer el ajuste para pasar a una cosa consistente con cuentas nacionales. Esta es otra manera de ver lo mismo, estoy diciendo exactamente lo mismo aquí. Lo que estoy mostrando en este gráfico es cuál es el origen de la concentración del ingreso. Y básicamente lo que muestra eso es, una vez que uno tiene ya en cuenta todo esto, los ingresos laborales pues son la parte gris de abajo, este es el pedazo de la concentración del ingreso que se origina en los ingresos laborales. La naranja es la parte que se origina en los ingresos de capital, los otros son cosas muy chiquitas, que son las pensiones y las transferencias, los impuestos y los arriendos, son cosas realmente diminutas que no afectan en esencia mucho el Gini. Muy bien. Entonces, hasta ahí básicamente, pues lo que quería era darles una imagen muy grande de dónde se origina la concentración del ingreso, de qué tamaño es y qué tan persistente ha sido en el tiempo. Y en los 10 minutos que me quedan de esta charla o algo así, quiero concentrarme ahora solamente en el ingreso laboral, que es como la primera, recuerden, es como el primer renglón de lo que empezamos a ver aquí, ¿no? Este renglón de los ingresos laborales, antes de hacerle todos esos ajustes. ¿Por qué me concentro en el ingreso laboral? Bueno, básicamente porque es sobre el que tenemos más posibilidad de hacer análisis interesantes, porque tenemos mucha información sobre los trabajadores, cosa que no ocurre sobre las otras fuentes de ingreso, no tenemos igual información. Y esto nos va a revelar algunas cosas que creo que son bastante importantes. Eh, Cuando uno se mete a ver los ingresos laborales, yo creo que es interesante tratar de entender qué es lo que ocurre con los distintos grupos de trabajadores clasificados según distintos criterios. Entonces, por ejemplo, si uno eh, coge a los trabajadores y los agrupa por edades,
pues va a encontrar que la concentración del ingreso es mayor entre los grupos de edades mayores. Digamos, todos los que estamos aquí, que seguramente estamos todos por encima de 50 o la gran mayoría y unos cuantos 75 más, estamos en los grupos de mayor concentración del ingreso. Mientras que los menores pues tienen niveles de concentración del ingreso muy inferiores, ¿no? Del orden de 37, 40. De igual manera, si uno coge el Gini y lo calcula por grupos de educación dentro de cada grupo, pues lo que va a encontrar es este comportamiento que hay aquí, que básicamente le dice que los grupos que tienen la mayor desigualdad, dentro de los cuales hay las mayores desigualdades, son universitaria y posuniversitaria. Curiosamente después primaria, pero esto en realidad se ve en gran medida que quienes solamente tienen educación primaria son gente ya de relativamente edad alta. Muy bien. Y así puede uno mostrar otros grupos y uno muestra por ocupación. ¿Qué le dice esto? Pues le dice que las mayores concentraciones están en los patrones y en los cuentapropias, algo que es muy importante, que vamos a ver que influye en todo. Y si uno toma el Gini por unidad por tamaño de las unidades productivas en que están los trabajadores, pues va a encontrar otra cosa que es bien importante y es que las mayores concentraciones del ingreso, es decir, donde los ingresos son más desiguales, es en el grupo de personas que trabajan solas. Es mayor incluso que en el grupo de empresas de gente que trabaja en empresas grandes. Entonces, es este factor, personas que trabajan solas, son cruciales para entender la concentración del ingreso laboral, que está muy asociado, pues, por supuesto, con el ser cuenta propia o cero. Muy bien. Y finalmente, si uno se va por la distribución de los ingresos dentro de las ciudades, va a encontrar algo que es, ya vimos que la concentración del ingreso es mayor en las ciudades en general que en el campo o en más poblaciones más pequeñas. Pero además, cuando uno ve cada ciudad, entre más grande sea la ciudad en general, la concentración del ingreso es mayor. Entonces, las mayores concentraciones del ingreso están en Bogotá, las menores están en ciudades más pequeñas y en particular en las ciudades del eje cafetero, las concentraciones son menores. Entonces, esto le da a uno un panorama de cómo todas esas dimensiones pueden afectar de manera distinta la concentración del ingreso laboral. Y lo interesante es tratar de entender qué tanto influyen en la composición final, en el resultado final de la distribución. Ya que algo que es muy importante enfatizar y que lo hemos discutido, algo lo discutimos en una reunión pasada y que genera una cierta polémica, y es qué tanto de la desigualdad de los ingresos se debe a desigualdades dentro de los grupos, como estas que yo estaba mostrando en estas barras anteriores, y qué tanto se debe a desigualdades entre grupos, diferencias entre, qué sé yo, el grupo de los más viejos con respecto a los más jóvenes, por ejemplo. Entonces, este gráfico muestra esa descomposición. Aquí estamos en 100% y estamos distribuyendo la desigualdad según se origine dentro de los grupos o entre los grupos. Y lo que uno ve aquí es clarísimo, por ejemplo, si uno toma las desigualdades por sexo, pues todas las desigualdades ocurren dentro de los grupos, es decir, dentro de los grupos de hombres o dentro del grupo de las mujeres, muy poquito, prácticamente nada, es porque haya diferencias entre ingreso entre hombres y mujeres. Claro, todos sabemos que los hombres ganan más, pero esa diferencia es muy pequeña para el tamaño de las desigualdades que se dan entre los individuos. Y lo mismo ocurre en las otras categorías, grupos de edad, por ciudad, por ocupación, por tamaño de las unidades productivas. El único realmente grupo donde las desigualdades de ingreso entre grupos son relativamente importantes es por niveles de educación. Claro, quienes tienen una educación universitaria ganan en promedio mucho más que quienes tienen solamente educación, que sea básica o primaria. Entonces, en general, el mensaje aquí es un mensaje muy sencillo, muy claro de las desigualdades dentro de los grupos son muchísimo más importantes que las desigualdades entre los grupos. Y eso tiene una implicación que es muy importante que a mucha gente le cuesta trabajo aceptar, y es que pensar en que uno va a corregir las desigualdades de ingreso cerrando las brechas, como se dice comúnmente, eso no ayuda mucho. Y para eso es interesante este ejercicio mental que les propongo. El Gini de los ingresos laborales, como lo vimos, es 50.5 o 0,55. Muy bien. Entonces yo les pregunto, piensen ustedes,
¿Cuánto bajaría ese Gini de la concentración de los ingresos laborales si uno cerrara las siguientes brechas? La brecha de ingreso por género, las brechas de ingresos regionales, digamos, entre ciudades, o las brechas entre salariados, independientes, etcétera, o todas las brechas. ¿Cuánto creen que bajaría el Gini? ¿Eliminaríamos con esto la desigualdad? Pues las respuestas están aquí. Si uno cierra las brechas de género, ¿cuánto reduce el Gini? Nada. Es decir, hay una reducción que no es estadísticamente significativa. Si uno cierra las brechas regionales en las que la gente habla tanto, ¿no? En este caso entre ciudades, pero no cambia mucho si uno lo hace con todo el campo o, o distintas regiones. Si uno cierra todas las brechas regionales, ¿qué quiere decir eso? Si uno tuviera una manera de hacer que en Quibdó los ingresos promedios sean iguales a los ingresos promedios en Bogotá, pero las distribuciones, las diferencias internas de los ingresos en Quibdó las dejamos. Y las diferencias internas pues, relativas, obviamente, en Bogotá las dejamos. Pero cerramos la brecha promedio. ¿Cuánto cambiaría si hacemos eso en todas las ciudades? 2 punticos. Es decir, eso de cerrar las brechas no tiene prácticamente ningún efecto. Incluso si uno cierra todas las brechas, que es un ejercicio, pues, en cierto sentido extremo, absurdo, porque eso no puede ocurrir en la práctica, que es como decir, mire, vamos a hacer que dentro de todos los grupos, sea por sexo, sea por edades, etcétera, todos los que están ahí mencionados, el promedio de los ingresos sea el mismo, que eso pues es imposible en la práctica, pero pongámoslo solamente para hacer un ejercicio hipotético. ¿Cuánto lograríamos reducir así la desigualdad? ¿Desaparecería la desigualdad? No, la desigualdad apenas bajaría 15 puntos, es decir, sería 35. Entonces, este es un ejercicio, digamos, muy sencillo, pero que es muy importante insistir. El tema de la distribución del ingreso no es un tema de brechas, como normalmente se habla, sino es de las distribuciones dentro de los grupos. Y entonces uno, obviamente, lo que tiene que hacer es preguntarse, bueno, entonces, ¿cuáles son los grupos dentro de los cuales ocurren las mayores concentraciones? O puesto de otra forma, ¿a qué características de los individuos están asociadas las desigualdades del ingreso? Y esto pues hay un método econométrico para hacer esto, unos modelos bastante sofisticados y bastante precisos. Y este es el resultado que uno encuentra. Más o menos una cuarta parte de la desigualdad del ingreso laboral vendría de las desigualdades en el ingreso por la educación universitaria y claro, y la diferencia entre los ingresos de los universitarios con respecto a los demás. Una cuarta parte. Más o menos una octava parte es por trabajar solo o ser cuenta propia. Esas son las dos cosas realmente más importantes que más pesan en explicar la desigualdad laboral. Sin embargo, todas las características que uno observa, y este es el punto central, todas las características que uno observa no explican sino la mitad de la desigualdad laboral. Es decir, la desigualdad laboral no se explica por ninguna de las cosas que yo estaba mencionando. La desigualdad laboral entonces se explica por cosas que realmente no conocemos y no entendemos bien, y eso creo que es una cosa muy importante que uno la reconozca de entrada para poderse meter en el tema de la concentración del ingreso. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos que la mitad del ingreso, de la concentración del ingreso laboral no se debe a brechas de ingreso ni a cualquiera de las características que he hablado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas muy difíciles de medir, pero que son realmente cruciales. La suerte, las conexiones, las capacidades específicas de los individuos, sobre todo capacidades sociales, el talento empresarial, la habilidad para los negocios ilícitos. Todas estas cosas son las que realmente cuentan para explicar nuestras enormes desigualdades. Ese es, digamos, como el tamaño de nuestra ignorancia, todas las cosas que no observamos, pero que sabemos que son las que están allá detrás, dando origen a las grandes concentraciones del ingreso. Y este gráfico pues muestra lo mismo, pero a través del tiempo. Es el mismo mensaje que básicamente dice, mire, ese residuo, que es esa cosa azul o gris oscura allá arriba, altísima, es una masa enorme y eso no ha cambiado mucho. Eso es básicamente igual siempre. Todas esas cosas que no observamos son las que hacen que seamos tremendamente desiguales. Bueno, entonces, esa era mi charla. Lo interesante es que hagamos ahora una discusión y una conversación, pero entonces déjeme que resuma los puntos súper centrales de esta charla. Básicamente yo lo que he tratado de decir es que en Colombia la concentración del ingreso es altísima para cualquier agregado de ingreso, sean los ingresos laborales, sean conos y transferencias, sean, en fin,
Cualquiera de los ingresos que estaba poniendo tiene unas enormes concentraciones y eso ocurre en todas partes del país, en el campo, en la ciudad, en unas ciudades y en otras, etcétera. Es- que además de eso, las encuestas de hogares, que es como normalmente medimos los ingresos, subestiman mucho la desigualdad, porque no captan los ingresos de los más ricos, que son sobre todo ingresos de capital. Entonces, en realidad, tenemos desigualdades mucho más grandes todavía. Uno tiende a pensar que los ingresos laborales y los de capital, que los ingresos laborales son la parte más importante de la concentración de ingresos. No, no lo son. Más o menos contribuyen por igual los ingresos de capital y los ingresos laborales, una vez que uno los tiene en cuenta todos. Y el otro mensaje que he querido enfatizar mucho es que cerrar las brechas, como la gente piensa automáticamente, reducir la concentración del ingreso, cerrar brechas, eso es un saludo a la bandera y un imposible, y eso no es el camino para pensar el tema de la concentración del ingreso. Es cierto que tener educación universitaria y trabajo independiente son las características fácilmente observables que son más desigualadoras, es decir, que dentro de eso hay una gran desigualdad, pero además hay muchísimas otras cosas importantes que no sabemos medir, pero que sabemos, no sabemos medir exactamente, pero sabemos que son las que están detrás de la desigualdad. Bueno, con eso entonces termino mi presentación y hacemos una conversación. Muchas gracias. Mil gracias, Eduardo. Mucha, se me fue la voz. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Como siempre, quiero invitar a todas las personas. Uy, la cantidad de manos levantadas. Ha generado muchísimo interés esta presentación. Le voy a dar la palabra a, a dos personas. Vamos a ver cómo nos va. Y vamos a empezar con César Tamayo. César, adelante. Muchas gracias, Armando. Eduardo, un gusto saludarte como siempre y me uno pues, a las palabras de Armando. Como siempre, estas presentaciones tuyas lo dejan a uno como rascándose la cabeza. Yo, en realidad, tengo una pregunta aclaratoria sobre la última parte de tu charla, entonces por eso pues ya esperé a que terminaras y es, creo que la entendí, la resolví con lo último que dijiste ahorita resumiendo, pero quiero estar seguro. Cuando haces esa descomposición, al final, ya en lo de los ingresos laborales, lo que estás diciendo es que lo que más contribuye, o el que podemos identificar que más contribuye es educación superior, quiere decir la desigualdad dentro del grupo de los que tienen educación superior. Y si es así, si tienes como, pues me imagino, no sé, que detrás de esto tus sospechas serán que tiene que ver con la gran heterogeneidad en la calidad de la educación superior o alguna otra cosa que interactúa, que hace que sea más, que haya más varianza entre los que tienen educación superior. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias. Y José Fernando Izaza, adelante. Realmente me gustó muchísimo la presentación, sobre todo porque generalmente cuando se habla de distribución del ingreso, pues no se habla, como lo planteó muy bien Eduardo, la anatomía. Y realmente es impresionante la parte de las rentas de capital. Pero bueno, las preguntas que tengo son las siguientes. Los ingresos laborales explican una buena parte de la desigualdad. Sin embargo, cada vez que se discute el aumento del salario mínimo, se plantea por parte generalmente de los economistas que qué cosa tan horrible subirlo mucho porque el 60 o 70% de los trabajadores en Colombia devengan 1 o 1,5 veces el salario mínimo. De acuerdo con lo que plantea Eduardo, intuitivamente uno pudiera pensar que como el salario mínimo se sube por encima de la inflación y los otros salarios generalmente por la inflación, un aumento del salario mínimo sí es altamente contributivo para, para mejorar la distribución del ingreso. Un punto que me parece bien interesante y preocupante
no, eso es simplemente una inquietud. Cuando miran la distribución del ingreso por las grandes ciudades y por el campo, está mucho más concentrado el ingreso en las grandes ciudades, pero el ingreso promedio es 3 veces la del campo. Algún cínico diría que es mejor tener un buen ingreso 3 veces superior de unos 6 puntos o 7 puntos de mayor índice de Gini, o tener un ingreso tan bajito como en la parte rural y un índice de Gini relativamente decente. Pero eso es solamente un comentario. Muchas gracias. Gracias, José Fernando. Ahora sí, por favor, Eduardo. Bueno, muchas gracias, José Fernando y César. Sí, yo de acuerdo con el comentario final de José Fernando. Sobre lo del salario mínimo, sí, realmente cuando uno se mete a estudiar la anatomía de la concentración del ingreso y el tamaño de las concentraciones, la discusión sobre el efecto distributivo o no del salario mínimo es como una minucia, es una cosa por allá de décimo orden. Punticos, punticos. Entonces, yo no sé, me parece una discusión un poco inane, ¿no? Como que, hombre, tenemos unas concentraciones de unos tamaños tales que aumentar el salario mínimo 2 o 3 puntos por encima o por debajo de la inflación, eso no le hace mella a nada, eso no cambia nada. Es más, yo tengo la enorme sospecha, desgraciadamente no es fácil llegar a una prueba fuerte sobre esto, de que ese efecto que se encuentra en Colombia, que lo han encontrado Luis Eduardo Arango y la gente del Banco de la República, de que un aumento del salario mínimo real aumenta la concentración del ingreso, básicamente lo encuentran porque aparece más gente en la cola más baja de la distribución, aparece más gente, digamos, en el decil 1, en el decil más bajito. Y el salario mínimo no está ahí, el salario mínimo está como en el decil, como más o menos hacia la mitad de la distribución. Entonces yo digo, carajo, ¿cómo puede ser esa vaina? ¿Esto qué es lo que está midiendo? Yo la sospecha que tengo, pero como digo, yo no la puedo comprobar. Quizás hay econometristas mucho mejores que yo que lo puedan hacer. Es por lo siguiente, es porque cuando el salario mínimo aumenta en términos reales, más gente está dispuesta a buscar empleo formal y por lo tanto se queda temporalmente sin ingreso. Claro. Entonces nosotros estamos observando más gente que aparece en el decil 1. Ahora, eso es el resultado de una mala medición del ingreso. ¿Por qué? Porque como la manera como se miden los ingresos son los ingresos que se observan en un mes, no los ingresos en un año, o los ingresos en 2 años, o los ingresos en una vida, no, son los ingresos en un mes. Entonces, claro, hay un puro efecto de que ese problema de que los ingresos se miden con observaciones mensuales, pero no se observa a un individuo a lo largo del año, hace que aparezcan más personas en algún momento dado en el decil más bajo. Esa es una hipótesis un poquito complicada para muchos de los que ustedes que están aquí que no son estadísticos o economistas, pero, en fin, pero básicamente el mensaje central sobre los salarios mínimos es una cosa tan chiquita, si es que tiene algún efecto sobre la distribución del ingreso, que realmente concentrémonos en las cosas centrales. Cuando estamos hablando de concentración del ingreso, quiero decir. Gracias. Sobre el punto de César, me encanta que César me ha hecho ese punto, pues porque César pues es parte crucial, César es un elemento crucial de una fábrica de concentración del ingreso, que es pues CEAFIT o cualquier otra universidad, ¿no? Y ahí está Hernando Zuleta también. Las universidades son fábricas enormes de desigualdad. ¿Por qué? Bueno, pues obvio, porque las universidades potencian las desigualdades de formación que ya tienen los individuos. Y entonces, claro, la diferencia de capacidades que había cuando los chicos entran a los 16 o 17 años, una vez que pasan por la universidad se potencian, porque claro, los más capaces van a tener ingresos mucho más altos, los incapaces pues apenas si se les sube el ingreso un poquitico. Entonces, las universidades son unas enormes fábricas de concentración del ingreso. Ese es un punto que creo que es muy importante, lo cual no quiere decir que hay que acabar con las universidades. No, por supuesto. Eso lo que quiere decir es que hay un problema más abajo, ¿no? Más, digamos,
hay que buscarlo río arriba, ¿no? ¿Dónde está ese problema? Está río arriba, ¿no? No se trata de acabar con las universidades. La pregunta de César, sin embargo, iba a decir de qué es lo que realmente está captando esa descomposición que estoy haciendo al final. No, esa descomposición que estoy haciendo al final es una metodología que tiene en cuenta tanto las desigualdades dentro como entre, es la contribución total al Gini, que se hace con un método de regresiones que tiene en cuenta las varianzas que se generan en los grupos, pero además las diferencias que se generan entre los grupos. Y es una metodología súper potente. Entonces está captando las dos cosas. Está captando cuánto, en el caso, por ejemplo, de los ingresos universitarios, eh, se vuelven más desiguales, pero además se vuelven más grandes que los ingresos de otros grupos. Gracias, Eduardo. Seguimos con Juan José Chavarría. Juan José, adelante. Hola Eduardo, muchas gracias por esa excelente presentación. Yo tenía una pregunta relacionada con política, qué hacer, ¿no? Y a mí siempre me impacta ese gráfico que muestra que la distribución del ingreso en Colombia antes de impuestos y transferencias no es muy distinta a Inglaterra, a Estados Unidos, incluso a Suecia, pero después de impuestos y transferencias, todos esos países mejoran y Colombia no. Y ahí está la gran diferencia. Entonces yo quería preguntarte, en cuanto a política económica, primero qué hacer con tu presentación, pero lo que yo intuyo es que tenemos un pésimo sistema de impuestos y transferencias que no redistribuye. Entonces quería oír tu comentario sobre eso. Gracias, Juan José. Hernando Zuleta, adelante. Muchas gracias Eduardo por la presentación, muy buena y muy preocupante. Eh, digamos, se intuye de las gráficas una grandísima correlación entre ingresos laborales e ingresos de capital, ¿cierto? Eh, Fundamentalmente, haces una cara así como, básicamente, como vemos que se alarga la cola, digamos, el ingreso de la cola derecha cuando le pones capital, es decir, el ingreso de capital es mucho más grande para los que ganan más como asalariados que para los que... Y entonces eso sugiere como que una correlación entre las características eh, eh, que explican la desigualdad laboral y las características que implican la desigualdad de capitales, ¿cierto? Eh, y ahí, digamos, surgen una cantidad de preguntas. La primera es, en educación, ¿qué tan importante sería la calidad? Y si se puede, si hay forma de controlar, digamos, de meterle, de extender, digamos, el análisis de desigualdad explicada por educación, controlando por calidad. Eh, y bueno, y el último comentario es, la sensación que da es eso, que hay que mirar arriba, eh, pero esto es una tarea titánica. Es decir, lo de que impuestos y transferencias puede tener un efecto de mitigar el problema, pero, pero dadas esta correlación, estas correlaciones que yo me hice en la cabeza, que no he probado, sugieren una persistencia gigantesca. De manera que cosas que uno haga para mejorar la distribución hoy eh, no necesariamente van a afectar determinantes profundos. Mm. Eso es. Gracias, Eduardo. A ver, Eduardo. Sí, completamente de acuerdo con Mano, es tal cual. O sea, las cosas que uno puede hacer hoy, pues son superficiales. Claro, porque las causas son mucho más profundas. Lo sugiere el hecho de que pues, las cosas que observamos no nos explican mucho. Entonces, sí, eso es totalmente de acuerdo. Y me parece muy interesante la sugerencia de Nano, claro, de que uno de todas maneras, y yo lo puedo hacer, claro, porque yo puedo estudiar de todas maneras cuáles son la capacidad explicativa que tienen las características observables sobre los ingresos de capital, claro, claro, y puede ser muy interesante. Me parece que el ejercicio que sugiere Nano vale la pena hacerlo y lo voy a hacer. El tema de Juan José, sí, definitivamente. Eso pues va al punto de esas presentaciones que hicimos cuando estábamos en la pandemia. Armando se debe acordar y los demás del trabajo que hicimos en Desarrollo precisamente cuando propusimos ese paquete de medidas de
hacer un sistema de impuestos realmente distributivo y nos dimos cuenta que sí, efectivamente, si uno mejora el sistema tributario colombiano y mejora la asignación de los gastos públicos y en particular los sociales, claro, uno puede tener un efecto enorme de reducción de la distribución del ingreso. Ahora, yo no estoy seguro que ahí esté todo el problema. No, yo no tendría que revisarlo, pero yo no estoy seguro que las concentraciones del ingreso en los países desarrollados antes de transferencias de impuestos sean 0,65, 0,62. Acuérdense No, que, acuérdense no, que pero tenemos que hacer sí, el ajuste. no, ok, eso te iba a decir yo, seguramente ahí no está el ajuste del capital, habría que ver, pero por lo menos el estándar que se mide a nivel internacional es que es muy parecido, Eduardo. Es muy parecido en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, antes de que opere el Estado en Mm, impuestos y gastos. Ahora, yo no sé cómo incluirlo de capital en diferentes Ginis en el mundo, pero ok, antes de eso es muy parecido. ok. O sea, tenemos un Estado que no distribuye y No, no, sí lo tienen otros países. no, eso es totalmente claro que tenemos un Estado que no distribuye, eso es clarísimo, clarísimo. Yo lo que no tengo tan claro es que uno pueda decir, oiga, mire, ahí está todo el problema. Yo no Ok, creo. ok, un montón, un Sí, un montón, montón. un montón. De Pero acuerdo. bueno, era para oír tu comentario. Ok, ok. Gracias, Eduardo. Muy bien, entonces seguimos adelante. Oliver Pardo, adelante. Hola Eduardo, muchas gracias y muchos saludos. Eduardo, una pregunta breve, metodológica y si no la quieres responder o si no quieres entrar en muchos detalles, nos puedes referenciar a tu paper o a los papers, pero puedes profundizar en la forma en cómo haces el ajuste por cuentas nacionales para mirar los ingresos de capital, por favor. Gracias. Luis, Luis Felipe Sáenz, adelante. Hola Eduardo, un gusto verte de nuevo. Muchas gracias. Bueno, quedo un poco sorprendido con los resultados porque yo soy de esos de entre grupos es claramente súper importante, tal vez más que de entre grupos, entonces me toca leer esto con calma. Pero quería preguntarte cuando estaba haciendo la comparación entre grupos, si tú miraste fue entre ciudades versus dentro de ciudades y si también miraste rural-urbano que esa, digamos, es desde Kuznets, como hemos venido pensando que esa es lo que explica, digamos, la parte de la caída de la curva Kuznets. Y si también miraste entre formalidad e informalidad, que me parece que esos son los dos grupos, digamos, que uno primero se viene en la cabeza de diferencias más altas. Y lo otro es claramente el Gini sube altísimo con la parte del capital, pero me pregunto si eso hace más parte de la anatomía de la desigualdad per se, más allá de un efecto colombiano, porque seguro si uno hace este ejercicio en otros países, ex ante no me queda tan claro que el capital en Colombia esté peor distribuido que en otros países. No tengo ni idea qué pensar ahí, pero no me sorprendería ver, digamos, que así como Colombia sube, muchos países suben y no sé, digamos, que en el ranking donde tendría Colombia si hiciéramos una especie de análisis comparativo con esta metodología. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Eduardo, adelante. Sí, Luis Felipe, eso es cierto. Yo tendría que ver cómo se puede hacer el ejercicio en otras partes y desafortunadamente las únicas estadísticas que manejo con suficiente prestancia son las colombianas. Entonces, no sé si me puedo conseguir de pronto socios para que me ayuden a hacer esto, pero sí, sería bueno ver si es distinta en otros países el aporte, digamos, a la concentración que hace el capital. Eh, el, entre y dentro, sí, yo los hice todos. Todos los grupos posibles, Luis Felipe, todos. Y nunca reducen mucho. Y la razón por la que no reducen mucho es porque a la hora de la verdad las diferencias son pequeñas. O sea, piense en esto. Piense que entre ciudades, donde el aporte de las desigualdades entre unas ciudades y otras a reducir la desigualdad, creo que me da como 2,5 puntos, sí, algo así, muy chiquito, en fin, ahí está, por ahí está el dato ya, ya bajé mi presentación. Piense que eso es a pesar de que, digamos, Bogotá debe tener
el ingreso, no sé, 10 veces el ingreso per cápita de Quito. Y apenas uno cierra todas esas desigualdades, esas diferencias entre ciudades, apenas baja el Gini unos pocos puntos, digamos 5, qué carajo. Obviamente, si uno coge áreas más grandes, que si todo lo rural contra todo lo urbano, pues la diferencia es más chiquita y la contribución que hace eso a la concentración del ingreso pues es menor. Las diferencias entre rural y urbano pues es más chiquita. Entonces, no, ahí no hay, o sea, yo lo traté todo y por eso hice ese ejercicio extremo, que es cerremos todas las brechas, que es una cosa como absurda, ¿no? Uno decir, pues eso no, en la realidad no puede ocurrir, porque fíjense lo que yo estoy diciendo. Cuando digo cerremos todas las brechas, diga, mire, vamos a mantener las mismas desigualdades dentro del grupo de las empleadas del servicio y vamos a mantener el mismo grupo de desigualdades, las mismas desigualdades de ingresos dentro de todos los patronos, pero vamos a hacer que en promedio las empleadas del servicio ganen lo mismo que los patronos. Eso pues no tiene ningún sentido práctico. Es solamente un ejercicio totalmente extremo para llevar el ejercicio a lo máximo, así no tenga ninguna base real. Y ya vimos, cerrando todas las brechas, todas combinadas, todas, se reduce el Gini de 0.50 a 0.35. Entonces, no, no, realmente no. No, uno no puede pensar eso es distinto al cuento de Kuznets, porque Kuznets no es que esté diciendo que la U de las desigualdades, la U invertida de las desigualdades se dé porque cambia el nivel de ingreso, la brecha de ingreso entre rural y urbano. No. Eso es un pedacito, claro que eso está dentro de Kuznets, pero Kuznets no está diciendo eso. Lo que está diciendo es al contrario, lo que está diciendo, mire, usted pasa gente del campo a la ciudad y en la ciudad empiezan a aparecer desigualdades cada vez más grandes. Claro, pues claro. Y por eso entonces hay un periodo muy largo en que las desigualdades aumentan. No solamente porque aumenten los promedios. Oliver, no voy a insistir en la explicación porque me volvería un poco técnico. El paper pues debe estar por salir la revista de Desarrollo y Sociedad y ahí está explicado súper en detalle, incluso con los números de los ítems de cuentas nacionales y el procedimiento está etapa por etapa. Eso es bastante, digamos, está bastante claro y espero. Gracias, Eduardo. Cristina Fernández ha levantado la mano y a veces se desaparece. Entiendo que tiene problemas de conexión. Sí, en realidad tuve problemas, pero la verdad es que acaban de hacer las preguntas que yo tenía, entonces muchas gracias. ¿No quieres hacerlas de viva voz? No, ya las acaban de hacer las mismas preguntas, entonces ya no tengo comentarios. Ya las respondió Eduardo, muchas gracias. Perfecto, Cristina. Entonces, Marcela Meléndez, adelante. Marcela. Estás con el micrófono apagado. Sí, perdón, gracias. Estaba, iba a decir, lo primero que celebro mucho que nos pongas a hablar de estas cosas, Eduardo Lora. Y tengo un comentario sobre la parte de ingreso laboral, que sé que posiblemente, digamos, creo que es una parte donde hay grandes desigualdades y creo que es la que leemos mejor. Sé que no es la más importante, pero solamente para sumar a lo que tú presentas y hacer algunas preguntas. En el último trabajo mío con Marcela Eslava, estuvimos mirando qué factores explican el ingreso laboral y lo que encontramos es que cuando uno controla, no solo por características de las personas en términos de edad y experiencia, sino también de sector, marca mucho la educación, pero importa mucho el tamaño del negocio y la manera como uno está en el mercado laboral. Entonces, un poco quiero traer eso a la conversación porque yo creo que el mal funcionamiento de nuestros mercados laborales es uno de los factores grandísimos de pobreza y desigualdad en el país. Más allá de que uno se preocupe por las grandes desigualdades, ¿no? Y en la misma línea, me preocupa que uno descarte el rol del salario mínimo tan alto con respecto a lo que se gana la mayoría de los colombianos, cuando 50% del país no se gana el salario mínimo. Entonces, entiendo que no mueve el Gini, pero sí tiene unas implicaciones muy fuertes en la manera en que la gente se engancha en el mercado laboral, que a su vez impactan en pobreza. Me gustaría mucho oír tu reacción sobre eso.
Ujú. Eh, a ver, Eduardo, dale. No, es que no ha habido sino una persona. Ah, ok. Entonces, Carlos Enrique Cabellier. Es Enrique. Hola Eduardo, gracias Santiago. Armando. Eh, un tema que pues, no sé si era Mark, estaba tocando el tema de la educación. Nosotros pues estamos, yo creo que un par de años en la fundación nuestra de poder evaluar cuánto cuesta subir un punto eh, en el ICFES. Eh, pues un punto en el ICFES para una población definida que es Cundinamarca que hemos hecho. Después volveremos si eso pues, puede ser hacia adelante. Pero no sé si tú has mirado cuántos puntos tendríamos que subir en el ICFES para poder bajar tantos puntos en el Gini. O si eso hay que correlacionarlo con, pues seguramente con las pruebas PISA. Gracias. Ahora sí, Eduardo. No, yo no tengo una respuesta a eso, Carlos Enrique, pero es una pregunta muy relevante y sé que, se me escapa el nombre en este momento, sé que hay un investigador en el Banco de la República de Medellín trabajando justo en ese tema. ¿Quién Ah, es? no, pues, ¿Cómo se llama? después me lo pasas. Bueno, alguien me puede acordar cuál es el nombre. Entonces, Cristian. Cristian Pozo. ¿Cómo? Cristian Pozo. Tal vez es Cristian Pozo. Exacto. Creo que es Cristian Pozo, sí, porque él está precisamente atando los datos de desempeño en las pruebas, eh, eh, desde las pruebas, incluso incluyendo las pruebas saber, etcétera. Saber 11. Exacto, saber 11 para saber cómo se Y lo relaciona exacto. con los ingresos más adelante. Entonces, él es el que tiene la metodología, por lo menos los datos ya para estar muy cerca de lo que, para responder lo que tú estás preguntando, Carlos Enrique. Sería Llamo el interesante, pozo, listo. sería Muy bien, lo interesante hablar con contactaremos. él. Sí, el tema de Marcela, eh, sí, lo del salario mínimo, claro, puede tener otros efectos por otro lado. Eso sí estoy de acuerdo. Puede tener efectos, sobre todo puede tener efectos por el lado del tema de informalidad. Hay toda una discusión ahí, pero sí, si uno acepta que el ingreso, el salario mínimo, induce a más gente a la informalidad, sí, claro que por ese lado sí puede tener un efecto grande, porque eh, como vimos, los grupos donde más grandes son las desigualdades internas y a su vez más contribuyen a la desigualdad son, uno, la característica de ser, de tener educación universitaria o posuniversitaria, y dos, el hecho de trabajar solo o independiente. Entonces, en esa medida, claro, sí puede tener un efecto distinto. Eso es totalmente cierto. Lo del tamaño, sí. El tamaño de las unidades productivas, sí, eso es una cosa que está metida en el análisis. eh, y como digo, el tamaño de las unidades productivas es crucial básicamente porque quienes trabajan solos, es decir, en unidades productivas de uno, son los que, de todos los tamaños, los que más contribuyen a la desigualdad. Muy bien. Gracias, Eduardo. Me da Pedronelo Espina. Pedro, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Realmente muy interesante la descomposición. Una pregunta, cuando has visto algún trabajo donde en la descomposición que explica las desigualdades, ese no conocido es tan grande y se logra explicar con las tradicionales? Porque realmente uno lo que dice es, ese no conocido es supremamente grande y lo que decías es, no le estamos pegando lo que toca porque de pronto la variable de verdad está escondida. ¿Qué tanto se ve en otros países cuando miras coeficientes de Gini, la parte no explicada? Y dentro de tu lista de posibles no conocidos, tomas del gobierno, grupos que se tomaron el gobierno y por eso el gobierno no distribuye bien. Entonces no es acceso a gobierno y capacidad de gobierno y dado que los sistemas no están diseñados, no somos un gobierno distributivo, pues debe ser que la plata clarísimamente es la que ayuda a explicar ese componente desconocido. Pero no sé. Pero la primera es, ¿qué tan desconocido es el mundo en nosotros y por qué
Sí, sí. Esa es la pregunta. Gracias. Ok. Y, está Jorge Humberto, un segundito. Carlos Enrique Cavalier, ¿se te quedó la mano levantada o quieres intervenir de nuevo? Ok. Le quedó la mano levantada. Sigue Jorge Humberto. Jorge Humberto Botero, adelante. Gracias. ¿Me oyen? Sí. Sí, señor. Pues excelente la presentación de Eduardo. Me alegra mucho haber podido asistir. Tengo dos preguntas. Parecería obvio que si buena parte de la desigualdad se explica por las rentas de capital, habría que subir los impuestos al capital de manera dramática o incorporar a la base tributaria capitales que no hacen parte de ella. Quisiera preguntarle a Eduardo qué es lo que convendría hacer en ese campo. Y la segunda pregunta es esta. ¿Qué pasa con la distribución de la empresa si la correlacionamos con la pobreza? Gracias. Eduardo, adelante. Y sí, ese es un tema, el de la relación con la pobreza, que debería haber abordado un trabajo como este porque es parte del problema de la anatomía, ¿no? Sí, y obviamente pues están relacionadas. Ahora, lo que me hace dudar en la respuesta que quería dar es que yo sé que en el comportamiento, en el tiempo, de las fluctuaciones, están muy correlacionadas. No tengo seguro qué es lo que tendría que responder en la parte más estructural de anatomía, pero es un tema, es un tema clave. Es decir, como que reconozco mi ignorancia sobre ese tema. Los ingresos de capital que tienen que ser más grabados, claro, eso no creo que haya mucha duda sobre eso. Lo cual no quiere decir grabar a las empresas necesariamente, ¿no? Y vuelvo, sobre ese punto, pues eso fue parte de lo que analizamos en esos trabajos que hicimos con Fedesarrollo y con Luis Fernando, en particular cuando estábamos en medio de la pandemia y quisimos hacer una propuesta de reformas tributarias ambiciosas y vimos que eso pues realmente daba mucho espacio para reducir la desigualdad del ingreso, efectivamente. Sobre lo de Pedronel, la metodología que yo estoy usando es una metodología bastante estándar internacional y se ha usado en otras partes, y en todas partes da que los residuos son grandes. Yo tengo la idea de que los de Colombia son un poquito más grandes de lo usual, pero también es algo que yo tendría que chequear. Pero sí, es muy común que los residuos sean muy grandes porque en todas partes, pues las cosas que no observamos sabemos que son muy importantes, incluyendo la que usted mencionaba, pero en el que sí, la habilidad que tienen ciertos individuos para captar ciertas retas y ciertos mecanismos de decisión. Claro, eso está, digamos, implícitamente en la lista de cosas que yo mencioné. Gracias, Eduardo. Carolina Barco, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Yo no soy economista y me interesa mucho lo que esto significa para las políticas. Entonces, ahorita que dices que durante la pandemia estuviste pensando en las propuestas de reforma tributaria que podrían ayudar y tener un impacto sobre esta situación, me parecería muy interesante si pudieras compartir un poco cuál era la visión y cuáles eran los énfasis, porque ante esta situación, ¿qué hacemos? Ser el número uno en desigualdad en el mundo es algo un poco aterrador. Gracias, Carolina. Santiago Montenegro, adelante. Carlos Enrique Cavalier volvió a levantar la mano. En cualquier caso. Bueno, gracias, Armando, y gracias, Eduardo. Excelente la presentación. Obviamente, pues nos deja preocupadísimos. Tenemos que leer el artículo con calma, ¿no? Porque pues, sí nos quedan como muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas en varios términos, ¿no? Creo que lo que voy a decir es
repetir un poco lo que ya han dicho otros, pero de pronto es útil para enfatizar, digamos, la importancia de lo que han preguntado. Igual esto del residuo, eh, cuando tú mostraste estas cifras tan altas, un 50%, pues eh, lo primero que me surgió fue también, pero bueno, otros países, ¿qué pasa, no? Las comparaciones internacionales, ¿no? ¿Cómo se compara ese residuo con otros países? Me dejó también, digamos, un poco preocupado esa extrapolación que tú haces a cuentas nacionales para ver los ingresos de capital, ¿no? Em, Porque digamos en un tema diferente, y lo hemos mencionado acá, y de hecho en un estudio que hicimos sobre el PIB del narcotráfico, que salió en un libro que Nano Zuleta publicó, nosotros ahí resaltamos las diferencias tan grandes que hay en información, por ejemplo, para el caso de balanza de pagos entre lo que dice el DANE y lo que dice el Banco de la República, unas diferencias muy grandes, ¿no? Y eso tiene que ver, por un lado, con la informalidad, pero también con la economía ilegal, ¿no? Y con el narcotráfico, ¿no? Ahí tenemos unas incógnitas muy grandes en términos de información que tenemos que aclarar, ¿no? También lo del salario mínimo. Y hemos tenido esa discusión y creo que alguna vez, unas cosas que yo dije a ti no estabas como muy de acuerdo. El salario mínimo en Colombia es el más alto del mundo con relación a lo que importa, que es el salario medio. Nuestra relación puede ser de un 90%. Y eso lo han mencionado hasta premios Nobel, Cris Pizarides y otros. Es uno de los grandes problemas que tiene Colombia, ese salario mínimo tan alto con relación al salario medio, ¿no? Y esto está como muy correlacionado con esa distribución del ingreso tan mala que tenemos, ¿no? Que tenemos. Y yo creo que eso sí en buena parte explica la informalidad, que tú tienes toda la razón cuando dices que los datos hay que verlos en términos anuales. Eh, por las encuestas de hogares, la informalidad laboral puede ser un 57%, ¿no? Pero eso responde a la pregunta, ¿usted cotizó a pensiones y a salud contributiva el mes anterior, ¿no? Pero si uno por PISA ve si cotizó por lo menos 10 meses durante el año, la informalidad así medida puede estar alrededor del 80%. Del 80%. ¿Por qué? Porque hay lagunas, ¿no? En las cotizaciones de las personas, ¿no? Y finalmente, y yo creo que habría que ver las brechas también entre, ya lo dijo creo que Luis Felipe Sainz, entre formalidad e informalidad, ¿no? Como grupos, ¿no? Como grupos. Bueno, eso es un poco mis comentarios y por supuesto voy a leer el artículo, Eduardo. Muchas gracias y felicitaciones. Eduardo. No, pues muchas gracias Santiago y a todos los demás por todas las preguntas que han estado haciendo. Ok. Eh, Bueno. digamos, No. las observaciones de Santiago son más observaciones que preguntas y yo no tengo mucha respuesta a eso y estoy bastante de acuerdo en las cosas que se han dicho. Ver brecha formalidad e informalidad, sí, implícitamente está, porque están todos los tipos de vinculación al mercado de trabajo. Están independientes, están asalariados, etcétera. Entonces eso ya está. No lo ya estamos llamando formalidad e informalidad, pero ya está implícitamente ahí el tipo de vinculación al mercado laboral. Lo del tema del ajuste a cuentas nacionales es muy interesante lo que está diciendo Santiago y es verdad. Yo estoy tomando los datos de cuentas nacionales como si fuera la verdad. Claro, y uno también tiene que cuestionarse los datos de cuentas nacionales. Yo estoy completamente de acuerdo. Y claro, en la medida en que incluyamos otros ingresos, sobre todo ingresos ilegales, muy posiblemente vamos a tener desigualdades aún mayores. Entonces, sí, estoy bastante de acuerdo. La pregunta de Carolina, yo
tendría que, digamos, tratar de esforzar mi memoria para responder. Pero lo bueno, Carolina, es que eso todo está en documentos publicados por FEDesarrollo. De hecho, creo que FEDesarrollo, Armando me puede corregir, o si Luis Fernando está por ahí, creo que FEDesarrollo estaba republicando las cosas que preparamos en ese momento, por ahí en el año 2021, creo que fue que hicimos ese trabajo, Armando, y Señor. creo que Luis Fernando lo acaba de republicar. Pero en esencia, Carolina, lo que se pensaba era lo siguiente, si lo recuerdo bien, era hacer que los impuestos tengan una cobertura mayor. Los ingresos en Colombia empiezan a gravarse desde niveles muy altos y con unos descuentos tales que las tasas efectivas de tributación y lo que uno efectivamente paga como porcentajes de ingresos son bajísimas, incluso para los que están en el percentil 100. Son cosas bajísimas, porque hay todo tipo de descuentos y exenciones, etcétera. Entonces, ese tema lo trabajamos muy en detalle y eso podía producir unos efectos supremamente grandes. Y por otro lado, por el lado de los impuestos al capital, los impuestos a las empresas, etcétera, había un tema de aplanar, que se evitaran las exenciones, y eso aplicaba en particular al IVA, que es una cosa central. El IVA desperdician muchísimos recaudos con el prurito de que el IVA es regresivo, que pues es un prurito realmente totalmente equivocado, pues porque con la idea de que no puede grabar ciertas cosas básicas, al final recoge muy poquito. Esos eran como los pilares de lo que construimos, como todo el sistema de propuestas que construimos para hacer una reforma tributaria ambiciosa y completa, y el efecto que podía tener eso sobre la distribución del ingreso era muy grande, confirmando lo que estaba diciendo Juan José, que nosotros no tenemos al final de cuentas un sistema tributario que haga redistribución. Aprovecho para decir, y ahora que va a hablar Alberto Carrasquilla, que no sé si va a referir a eso, aprovecho para decir que eso fue en esencia lo que creo quedó más o menos en la propuesta de reforma tributaria que hizo Alberto Carrasquilla y pues la que le costó la cabeza, que era una reforma tributaria progresiva, seria, que trataba precisamente de hacer que el sistema tributario tuviera impacto. Gracias, Eduardo. Entonces, Carlos Enrique, de nuevo, adelante. Carlos Enrique, tienes el micrófono cerrado. Carlos Enrique, tienes el micrófono apagado. Ya. Bien, ya. No logra abrirlo. No, Eduardo, respecto a las unidades personales, claramente, pues una persona que trabaja sola, pues es hiper pobre y ese es parte del proceso que tenemos. Nosotros, pues, venimos trabajando mucho con campesinos. ¿Hiciste la relación si esos campesinos en esas unidades agrícolas familiares, qué pasaba cuando hacían mini cooperativas o tenían relaciones con los vecinos? ¿Y cómo eso podía ayudarles a subir sus ingresos y mejorar su Gini? O por lo menos el Gini de esta población. Muchas gracias. Juan Mauricio Ramírez. Sí, gracias, Armando. No, pues como, no sé si de pronto lo que va a preguntar ya se preguntó porque es que me perdí la conexión en algún momento, pero un poco, digamos, me parece preocupante como han dicho varios el resultado al final, pero Eduardo, un poco, ¿cuáles son las implicaciones de política? A mí lo que me preocupa es que ese 50%, que es el no explicable, pues son una serie de cosas, tú tratas de decir eso, habilidades empresariales, de pronto suerte, de pronto el tema de economías ilícitas, que no sé si el peso, pues ya sabemos que es grande, pero no sé si el peso en la economía colombiana de para poder explicar esa desigualdad estructural. Y un poco, ¿por qué esos factores, todos esos factores que estaban ahí en esa diapositiva, pues no veo cómo pueden ser idiosincráticos para Colombia? Es decir, ¿qué es lo que hace que en el caso de habilidades empresariales, bueno, está el tema de economías ilícitas, pero de lo otro no veo que haya algo en particular que uno diga, no, es que esto es típicamente se da en este país.
Entonces me genera como una insatisfacción en la explicación. Al final queda es como una no explicación, en realidad esa es la sensación que tengo. ¿Y cuáles son las implicaciones de política? Al final, pues para mí no es claro, excepto esto que acabas de hablar de esa reforma tributaria, que yo creo que esa fue la mejor propuesta ciertamente que se ha presentado de reforma tributaria en este país, y que sin embargo desafortunadamente no se pudo aplicar. Gracias. Adelante, Eduardo. Pues Juan Mauricio, una de las cosas que es súper atípica colombiana son precisamente las desigualdades en la formación académica de los chicos. Eso es una cosa brutal, o sea, la varianza de las logros educativos en Colombia es enorme en comparación con las de otros países. No solamente el promedio es mucho más bajo, sino que la varianza es altísima. Entonces, y eso va a todos los temas que se están mencionando ahí como no observables, precisamente. Está, ¿no? Está todo el tema de las capacidades y desde la suerte y el origen social de las personas y el tipo de educación que reciben. Entonces, yo no descartaría eso. Yo no descartaría que Colombia tiene aspectos muy específicos. Yo creo que el tema también de la varianza en los ingresos, digamos, ilegales, yo creo que eso es enorme en Colombia. O sea, pues, porque claro, hay un gran porcentaje de gente en Colombia que no recibe ningún ingreso ilegal, pero hay unas pocas personas que reciben unos ingresos ilegales fenomenalmente grandes. Eso, yo creo que eso es específico de Colombia, yo no creo que sea así en todas partes. Pero acepto el punto, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con Mauricio, acepto el punto de que eso habría que estudiarlo más, y sí, el trabajo no lo hace. Este es un trabajo limitado. Cuando lean el paper se darán cuenta que dice, mire, el propósito que tiene este trabajo sencillamente es hacer anatomía. Yo todavía no estoy pasando a hacer, ¿no? Fisiología o, en fin, yo no sé cuáles son los otros aspectos de la medicina, ¿no? Anatomía, digamos, unas cosas sencillamente descriptivas. Ese es el trabajo, tiene un papel descriptivo. No va a las políticas, estoy de acuerdo que es, pues, para eso estamos aquí discutiéndolas. Pero no, el paper no trataba de llegar a las políticas. Carlos Enrique, sí, yo creo que yo no tengo ninguna medición de eso, pero en los datos que uno observa, claramente se tiene que personas que trabajan en unidades productivas con más gente son más productivas. Eso está clarísimo. Y eso va subiendo a medida que aumenta el tamaño de la unidad productiva. ¿Ya? Es decir, los ingresos promedios de quienes trabajan en unidades de 10 personas son mayores que los que trabajan en unidades de 5 y los que trabajan en unidades de 1 y así sucesivamente. Eso está clarísimo. Muy bien. Ahora sí tenemos a dos exministros. Primero, Alberto Carrasquilla. Alberto, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Armando. Y muchas gracias, Eduardo. La presentación muy interesante. Cuente con un primer comprador del libro el 1 de marzo. Estoy muy entusiasmado con leerlo y lo leeré con muchísimo gusto. Yo tengo una pregunta o un comentario o una mezcla de pregunta-comentario y es relacionado con lo que decía Juan José Chavarría y es, mire, yo creo que aquí todos los que estamos quisiéramos vivir en un país con un Gini de 0.35 o una cosa similar, no en un país de 0.55. A todos nos perturba, nos molesta vivir en un país de 0.55. Lo que decía Juan José es muy interesante y es, hay países que antes de que entre el Estado a operar a través de impuestos y distribución, tienen 55 y sin embargo logran a través de esas políticas públicas bajar a 35. Eso es un hecho estilizado. Eduardo mete con muchísima lógica y razón un intento de hacer correcciones por los ingresos de capital que en las encuestas de hogares no están incluidos. Maravilloso. Mi hipótesis nula sería, igual pasaría en Alemania, igual pasaría en Suecia, igual pasaría en otros países con mercados de capitales mucho más desarrollados, es decir, su Gini se vería incrementado en el mismo grado o en grado muy similar o no sería sustancialmente distinto a la corrección que introduce Eduardo en Colombia y que me parece novedosa e interesante. O sea que el punto de fondo es, si yo solo lo miro desde el punto de vista de ingresos,
yo quisiera vivir en un país de punto 35 y no vivo en un país de punto 35. Alemania, antes de la intervención del Estado, Suecia, antes de la intervención del Estado, tienen un Gini más o menos parecido al nuestro, solo que tienen un Estado que opera y hace redistribución y logra que sus ciudadanos vivan en un país de punto 35. Entonces, para mí el problema es más sencillo y todos esos factores, digamos, de no sabemos si es el narcotráfico, no es el narcotráfico, esto, lo otro. Yo diría, hombre, eso, el agua tibia ya está inventada. Simplemente es construir un Estado redistributivo. Entonces la pregunta de fondo, y Eduardo dice con mucha razón, hombre, yo soy anatomista, yo no voy a ir a las causas últimas, pero de pronto, desde el punto de vista de políticas públicas, es necesario hacernos la pregunta, ¿cuál es el equilibrio político que hace que nosotros vivamos en un país de punto 55 y Alemania viva o Suecia viva en un país de punto 35 con un PIB per cápita 70% mayor que el nuestro? Esa es la verdadera pregunta y eso es lo que a mí me inquieta realmente. Yo no sé, Eduardo, cómo reacciona a esa inquietud chapineruna. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y Rudy Holmes, adelante. Un comentario y una pregunta. El comentario es que a mí bajar el Gini en 15 puntos no me parece trivial. Y tú has insistido que es una pendejada, pero bueno, eso no me parece que es correcto. Y la pregunta es si no convendría o no haría luces hacer un análisis comparativo con países como Vietnam, Tailandia, países del sudeste asiático, porque todos están entre 30 y 40 y tienen cosas compartidas con nosotros. Yo no sé cómo será la estructura, pero sí daría probablemente luces sobre los productos que nos estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, Rudy. Armando, antes hay un José que no sé quién es, pidió la palabra por el chat, pero no sé quién es José. Después de que Eduardo responda, invitamos a José que nos hable. Adelante, Eduardo. Sí, Rudy, no, gracias por la sugerencia. Yo sí creo que, digamos, un enfoque parecido al de este trabajo sería muy útil poderlo extender a otros países y ver realmente qué tan distintos somos. Y es algo que ha surgido en los comentarios de varios de ustedes y yo creo que tendría mucho sentido. No sé si yo sería capaz de hacerlo, pero sí sería muy interesante hacerlo. No, yo no estoy diciendo que 15 puntos sea trivial, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, Rudy. Yo digamos, lo que trataba era llevar las cosas a un extremo. Y si tuviéramos, si hacemos el ejercicio mental de que reducimos todas las brechas de todo, que es como un sinsentido, es ya llevar las cosas a un extremo imposible, solo reducimos el Gini 15 puntos. Eso es lo que estoy diciendo, no es que el 15 sea trivial. Porque hay gente que cree que si uno reduce las brechas de todas las brechas entre todos los grupos, la desigualdad se corrige. No, incluso llevándolo a unos ejercicios extremos como el que he propuesto, no se corrige. Y sobre qué reacción, me dice Alberto, ¿qué reacción tengo? No, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto. Esa es toda la reacción y creo que sí, que esa es la pregunta. ¿Cuál es como la trabazón política que tenemos para no poder generar un Estado que sea redistributivo? Yo no tengo la respuesta. ¿Esa es la pregunta? Sí, claro que sí. Muy bien, gracias, Eduardo. José, que estaba haciendo o tratando de hacer una pregunta por el chat. ¿Está usted ahí, José, y nos cuenta que Sí. quiere preguntar a Eduardo? A José. José. Bueno, sí, qué pena, es que estaba con el celular en un sitio que no podía, entonces pues me tocó por ahí, por ese camino. Bueno, gracias Eduardo, muy sugestivo como siempre los trabajos que tú haces. A mí me queda, digamos, lo que me parece tremendamente novedoso es lo no explicado. Es decir, lo otro, pues es interesante y es obviamente pues material importantísimo para trabajar pues pensar en políticas y sobre eso pues es lo que tradicionalmente pues podemos trabajar los que estamos inquietos con estos temas. Pero lo no explicado sí me deja absolutamente como con Dorito. Es decir,
el gran espacio, digamos, que el conocimiento no dice nada sobre eso. Tengo que leer el paper, obviamente, para entender en términos pues, más precisos la metodología que lleva a que aparezca esa parte, digamos, no explicada. Y sobre eso, pues ya algo se ha mencionado sobre el tema de las actividades ilícitas, si eso puede estar por ahí, la corrupción, etcétera, pero confieso que eso es lo que más me deja inquieto y no voy a poder dormir muy bien esta noche sobre eso. Eso es lo que quería reiterar, Eduardo, y creo que eso es lo más novedoso de esto que nos has presentado. Lo otro, obviamente, pues es como más conocido, las diferencias entre grupos, las diferencias al interior de los grupos. Hay inquietudes, digamos, menores, pero este es el gran hueco, digamos, vacío que sí me deja muy inquieto. Pues eso es lo que quería comentar. Gracias. No tenemos una pareja de otra pregunta que haga pareja con la de José Eduardo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No tenemos más manos Yo levantadas. quisiera hacer un comentario relacionado, es una pregunta relacionada también con esa parte no explicada, Eduardo. Tú estás controlando por sector de actividad y por ubicación de la gente en tamaño municipio, rural, urbano, porque yo creo que eso es una parte grande de la explicación. A ver, Eduardo. Bueno, en el ejercicio, en los datos como los metí, en la descomposición, me quedé solo con datos en ciudades. No metí rural. La razón es que rural se vuelve una mezcla, una mezcolanza de todo tipo de cosas, ¿no? Mientras que estoy diferenciando las ciudades, estoy diferenciando, qué sé yo, Manizales de Pereira, etcétera, pues decir el resto de los rurales es una canasta de cosas que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por esa razón preferí no meterlo. Pero puedo avanzar con toda confianza, con toda, digamos, confianza desde el punto de vista estadístico, de que si yo meto eso no me va a cambiar nada el ejercicio. Nuevamente por lo mismo, porque entre más grande es un agregado que yo meta para tratar de explicar las diferencias o la distribución, menos me aporta a la explicación. Entonces yo no tengo ningún problema en decir, no, eso no, eso no tiene, mis conclusiones no cambiarían nada. Si yo voy a meter, qué sé yo, la diferencia entre algo, eso no me va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos grupos muy grandes, las diferencias de ingreso entre ellos no pueden ser tan grandes como entre grupos chiquitos. Entonces, no, estadísticamente no me inquieta para nada esa observación, ¿no? Confieso que no lo hice, pero por las razones que expliqué, pero no me inquieta esa observación de Marcela. Muy bien. Lo cual no quiere decir que no aprecie la observación, Marcela. Muchas gracias. Y José, bueno, pues sí, me alegra mucho que haya quedado inquieto y que mucha gente haya quedado inquieta con eso, porque creo que es un punto importante. Muy bien. Eduardo, no puedes volver a poner tu libro para sacarle una foto y ver si ya llegó a algún sitio. Ah, claro. Por favor. Por favor, a ver, entonces vamos a estar aquí. Y entonces voy a share. Ok. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Señores, pues no hay más manos levantadas, no hay más preguntas. Creo que con eso estamos cerrando. Eduardo, mil gracias, muy interesante. Muchos de nosotros vamos a buscar tu libro, nos parece muy provocador. Vamos a leer tu artículo y vamos a seguir pensando en estos temas. Muchas gracias, ha sido una discusión muy útil, muy enriquecedora. Y a todos, un saludo muy especial. Despidamos a Eduardo como se lo merece con un abrazo. Adelante. Estés muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Con un aplauso. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias, Eduardo. Chao. Gracias.